In the heart of Puerto Varas, Chile, you'd never expect to find this. Inside this Catholic school, there's a hidden connection to a place over 10,000 kilometers away. A humble priest from a small island in Indonesia. Meet Father Williams from Flores, now the rector of one of Chile's most respected Catholic schools. Aku estoy con Padre William dari Indonesia. Hola. Sí. Selamat siang, selamat sore. Aslinya dari mana, Pak? Saya dari Flores. Udah berapa lama? Sudah 16 tahun di sini. 16 tahun? Iya. Oh. Ahora estoy con Víctor Espinosa, coordinador del colegio. un gusto, Sony. ¿Hace cuánto tiempo usted trabaja aquí? Desde el año 1998. Ya llevo 26 años aquí en el colegio. Cuenta. ¿Y qué te parece trabajar con un indonesio? Como son, bueno, la ventaja es que son todos misioneros y la cultura, el intercambio cultural, lo que ellos entregan no solamente al colegio, sino que a la comunidad es muy importante. Así que lo valoramos mucho que los sacerdotes puedan estar con nosotros. Muchísimas Ya, gracias. que les vaya bien. Un gusto. Ya. Mereka semua istirahat. ¡Wow! No, en parroquia sí, ¡Oh! todas. ¡Qué lindo! Cuidado, Mira la vista. Sekarang kita mulai bahasa Indonesia dulu. Oke. Sekarang saya sama Padre William. Oh, selamat sore waktu Chile. Ceritanya gimana? Kok bisa nyampe Chile? Puerto Varas lagi? Ya, Puerto Varas. Karena begini, kami sebagai misionaris, kami selalu siap sedia untuk membantu dalam tugas pelayanan di mana kami dibutuhkan. Di Chile sendiri kami berkarya di banyak tempat ya, dari utara, dari Iquique sampai Puerto Varas ya, di selatan. Jadi kami terbagi di beberapa provinsi di sini. Jadi di sini karena memang ada misi pendidikan ya. Kebetulan saya juga kan spesialisasi lain pendidikan, sehingga saya sudah berkarya di beberapa sekolah di sini, dari ibu kota negara Santiago sampai di sini juga di Puerto Varas. Colegio Germania del Verbo Divino. Dulu di Indonesia studi awalnya, kemudian saya dapat kesempatan untuk studi di Slovakia, dan juga prakteknya sekitar di Jerman juga, dan situ dapat penempatan sebagai imam misionarisnya di Chile. Tuh, ada berapa banyak orang Indonesia, Padre? Totalnya misionaris di sini? Di sini ya kami ada 14 di Puerto Varas atau di seluruh Chile? Di seluruh Chile. Di Ada Puerto 14. Varas saya sendiri. Oh, sendiri aja? Sendiri orang Indonesia di sini. Kalau Berdua? Berdua ya. Berdua sama saya? Ini tambah anggota baru ini. Nama anggota baru? Selamat datang di Puerto Varas. Di Puerto Varas sudah berapa lama? Kalau di Puerto Varas, ini saya sudah 2 periode ya. Pertama dulu 11 tahun lalu, 4 tahun saya di sini, kemudian saya pindah tugas. Nah, kalau yang jabatan baru ini sebagai rektor di sekolah ini dari tahun lalu. Dan Padre tadi bilang juga sebelumnya rektornya dari Jerman, dari Italia juga ya? Ya, kalau sebelumnya rektornya dulu umumnya yang dari Jerman, kebanyakan ada juga Amerika Serikat, juga Italia. Terakhir itu orang Italia. Jadi Padre ini orang pertama Indonesia jadi rektor di sini? Orang pertama Asia. Wow. Indonesia, Asia. Saya dengar-dengar juga ini adalah salah satu sekolah terbaik di Chile. Ya, salah satu ya sekolah bagus di sini karena memang itu juga salah satu kampi misi. Pertama sekali misi integral lah, supaya mereka itu terdidik jadi orang baik lah. Semoga juga punya identitas kekristenannya, misionarisnya juga. Punya value-nya lah, value-nya nggak hilang. Ya. Dan juga kami berusaha untuk selalu bisa punya prestasi akademik lah begitu ya. Nah, seperti baru-baru juga kami hasilnya bagus sekali. Ahora vamos en español. Entonces, ¿cuántos idiomas hablas? O sea, también como de Eslovaquia, alemán. Eslovaquia, alemán un poquito, inglés, bahasa, Indonesia, y también, como sabes que en Indonesia tenemos idioma local, ¿no? Claro. Español ahora, sí. Entonces, 6 idiomas.
bueno. ¡Wow! Eslovaquia, eso también hablas. Hablo, sí. ¡Wow! Tú puedes hablar un poco. Volam saya William, Somrat que можем rozprawać z wami. ¡Wow! Dobry dzień. ¡Wow! Sí, sí, nomás. Lo que pasa es que hace 16 años yo dejé de hablar este idioma porque falta práctica. Acá todos los días hablar español. Menurut Patri, Puerto Varas gimana? Puerto Varas, ya, kalau kan kita lihat, indah ya, itu tempat pariwisata ya, internasional, Iya. karena memang alamnya memang indah sekali. Iya. Ya. Juga culture-nya itu kan dari kebanyakan macam kebanyakan, Jerman itu iya, kan. Jerman ya. Itu. Dan juga ada kultur-kultur tertentu yang menambah keindahan dari kota ini. Kalau soal iklim memang ya dingin, curah hujan tinggi. Iya. Nah disitulah saya ada sedikit harus beradaptasi lebih banyak. Ah, Karena saya lebih dan- suka yang daerah agak panas. Jadi kamu no tengo problema de vivir acá y trabajar. ¿Y qué piensas como la gran diferencia entre aquí y Flores? Ponele. O Indonesia en general. Sí, algo que ver también con el tema cultural. ¿No? Flores, nosotros siempre destacamos lo que es la valor familia extendida, familia tradicional todavía. Y acá ahora la definición de familia es solamente una madre o un padre nomás. Entonces, Claro. pero también la familia se reduce en el fondo, la cantidad de hijos. Nosotros en Flores tenemos todavía bastantes hijos, ¿no? Sí. Después el tema de manifestación cultural. Si allá nosotros en la casa, en Flores, abrimos para todo el mundo. Uno puede entrar nomás lo que quieren el sector, ¿no? Para saludar y compartir. Acá, eso cultura en general, en el mundo, tú tienes que también saber con quién te tratas, ¿no? Quién entra a tu casa, tienes que ser un conocido bien cercano para poder entrar. Y digamos como, siendo como un indonesio, Ya. un hombre de Flores, tú también como pones un poquito cultura indonesia, cultura Flores aquí en este colegio. Sí, en algunos aspectos, porque nosotros primero tenemos que adaptarnos a la cultura local, ¿no es cierto? Claro. Como es cultura chilena y cultura de Puerto Varas como tal. Hablar de cultura de Puerto Varas algo que ver con cultura alemana en el Sí. general, porque la gran mayoría de la población aquí son descendientes alemanes. Claro. Pero sí, en ciertos aspectos sí. Por ejemplo, en el canto enseño a veces a los estudiantes acá, también a los jóvenes, a los niños, a los profesores igual. Y después hay ciertos bailes también, sobre todo baile litúrgico, ¿no? Entonces hay también traje típico de Flores o de Indonesia. Ah, ¿en Entonces, serio? en cierta celebración, por ejemplo, en mes de octubre, el mes de la misión, donde nosotros tenemos que presentar la diversidad de la cultura, de la misión, entonces, y eso. Hay algunos productos de Indonesia también, por ejemplo, ¿en serio? café, recién compartí el café de Indonesia con la gente con quien trabajo aquí, le gusta. Inilah bukti bahwa orang Indonesia juga bisa sampai sini. Semua bisa ya, semua pasti bisa. bisa ya, tergantung kemauan saja. Iya. Itu. Iya. Ini Puerto Varas. Iya, wow. Lihat tuh ada volkan. Ada gunungnya di ya, sana. volkannya ya. Iya. Itu gunung apa, Ini Padre? gunung Osorno. Itu Osorno, volkan. kalau Iya. itu Kalau ini Kalbuko namanya. Kalpuko. Nah, kami ada rumah apa di sana, rumah untuk kegiatan Anak-anak. Anak-anak itu baru kemarin mereka turun itu ada dekat itu. Oh, di Samping. Osorno. Nah, itu kan. Wow. Gitu. Oh, ini kegiatannya banyak berarti ya sekolahnya ini. Banyak. Terutama yang cabang olahraganya banyak sekali dan juga cabang musiknya banyak gitu. Ini kuatnya di kegiatan mana? Di sosial. akademis, di musik, atau di olahraga? Kan sekolah kan ada. Seimbang juga sih. Oh, seimbang Ya, semua ya? memang kuatnya di akademik juga. Hanya sekarang tahun-tahun terakhir kami juga perkuatkan bagian olahraga, banyak sekali cabang olahraga. Ya, sepak bola, basket, voli, atletik juga kan. Kami sudah bangun itu berapa tahun lalu. Wow. Mereka selalu bertanding ke provinsi, ke level nasional, ada yang internasional juga. Musik juga kan kami kembangkan musik instrumen tergantung anak-anak tiap mereka kan ada 6 cabang musik. Jadi mereka pilih mana yang mereka suka ya. Memang- Total ada berapa sekolah, Padre? Kalau di sini banyak. Kalau yang di sini kan ada sekolah, ada 3 jenis sekolah. Yang privat, ya kita kan Colegio Particular Pagao. Yang Pagao itu di sini, yang dibayar itu. Kemudian yang kedua, kelompok kedua itu kan subvensional. Artinya itu milik swasta, milik korporasi.
tapi subsidi dari pemerintah. Oh. Ya. Yang ketiga, kelompok ketiga itu seperti sekolah negeri kita punya. Oh, sekolah negeri. Itu tergantung dari pemerintah daerah. Oh, ya. Jadi kamu pas hari indah karena Iya. sulit sekali dapat hari yang matahari cuaca bagus. Iya. Sulit Soalnya sekali. Iya. hujan terus, sering hujan. Hujan atau mendung. Mendung iya, tadi Ya. pagi mendung, tapi sekarang udah Iya. Jadi cerah. bersyukur ya, kamu Bersyukur. bisa datang ke sini. Ya, itu berarti berkat juga. berkat Itu berkat mantap. bersama Padre. Saludemos a su bendición sobre esta comida, también sobre ustedes, sobre cada uno de nosotros, en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Bienvenido. Muchísimas gracias. No hay que yo justo soy católica, pues, así que para mí esto Ah. fue como- Ah, qué bien. Porque cuando nos casamos con el Sony, qué bonito sería. Pero es que sería muy bonita coincidencia, pues. Aquí vamos a disfrutar la comida chilena. Es Aquí casualidad. con la señora Gladys, Hola. figura principal de la mesa. Muchísimas gracias por la comida. Está muy rica. Pero también hay un tema aquí. En Indonesia no necesitamos muchos psicólogos. Acá están Ah, ¿en serio? muchos sí, ¿verdad? psicólogos, muchos psicopedagogas. No sé qué. Hola. Por normativa. Hola. El padre Steven. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Steven, yo soy Sony, un gusto, de Indonesia. ¿Tú eres de dónde eres? De Ghana. Me chupa francés, ¿no? ¿Tú hablas francés? No. ¿No? Ah, francés no se habla. ¿En Ghana no hablas francés? La cagué. Es que mayoritariamente siempre. ¿Tú puedes continuar para sobre eso de psicólogo? Ya, el tema, claro, el tema que aquí se requiere mucho apoyo de los especialistas en el colegio como parte de requisito ya, ¿no? Entonces, atención emocional a los alumnos, se requiere, por ejemplo, acá tenemos 4 psicólogos, Wow. también hay 4 o 5 psicopedagogos que también ayudan en el tema emocional, tema de acompañamiento, ¿no? En Chile, sobre todo en la juventud, también tiene desafío el tema emocional, ¿no? Claro. Entonces se requiere apoyo. Sí. Lo que pasa es que aquí también detectan bien las necesidades educativas especiales. Entonces, y ahí encuentras que en los colegios hay niños que tienen esas necesidades educativas especiales, por ejemplo, niñas de TEA y después con déficit atencional, lo que a veces en nuestro país no lo detectamos. Sí. Simplemente están ahí nada más todos juntos. Sí. Nosotros tenemos que saber diagnosticar, identificar para poder atenderlo bien. Wow. Claro. Después, hacer el seguimiento. Hay alumnos que tienen problemas de aprendizaje, por ejemplo, niños TEA, ¿no? Que ellos necesitan también adecuación curricular, es decir, tratar de modificar diferentes estrategias, contenidos para que esos niños que tienen dificultad pueden aprender y avanzar, ¿no? Pero hay que modificar algunos contenidos. Sí. No sé si tú sabes cómo está la educación en Indonesia ahora, pero si tú puedes dar un consejo sobre educación en Indonesia, ¿qué podría estar? La verdad es que nunca he trabajado en un colegio en Indonesia, así que es difícil. Yo conozco de lejos. Quizá, a ver, primero importante, lo que aprendemos aquí es lo que es la participación de la familia en el proceso formativo. Porque a veces, yo estoy hablando del contexto quizás en los colegios que tenemos allá en la provincia de Flores, ¿no? Sí. Entonces a veces los papás están informados, solamente informan general al inicio y al final del año escolar. Pero aquí siempre hay oportunidad que los profesores entrevistan a los apoderados para saber cómo está su hijo, su desarrollo, cómo avanza. Entonces hay en la casa, cómo está, cómo Claro. comporta. Sí, como seguimiento, cómo se portan acá en el colegio, cuál es su necesidad. Entonces, hay seguimiento de parte del colegio de profesores a los papás, pero también los papás participan en diferentes reuniones de cursos, de jornadas. Entonces, yo creo que también apuntar a esto, que promover la participación de la familia en el proceso educativo. Eso es primero. Segundo, lo que bueno es aquí que trabajamos siempre, los docentes, la posibilidad de capacitarse siempre, ¿no? Entonces el ministerio se preocupa también, colegios se preocupan de buscar instancias para poder capacitar a nuestros docentes, de tal manera que tienen herramientas para poder avanzar, ¿no? Porque a veces en nuestros colegios allá, desconozco en general, pero yo hablo también de lo que yo conozco, que quizás faltan ese espacio para que los profesores se capaciten en diferentes temáticas.
obviamente que también en Indonesia tenemos cosas muy buenas también. Sí. Por obvio. ejemplo, los profesores asumen de todo. Entonces tiene ya liderazgo, tiene también autoridad ya moral sobre los alumnos. Entonces los papás en general respetan, ¿no? Sí. Entonces también hay valoración importante de parte de la sociedad, la familia, hacia lo que es profesión como profesores. Valorar, ellos valoran. A veces aquí, digamos, no sé si es tanto, pero siempre se escucha que no se valora mucho. No se valora mucho lo que es el tema de profesión o vocación como profesor, profesora. Bueno, nosotros también tenemos plan de formación, plan de prevención igual. Formación es que algo que para poder formar a nuestros alumnos de esa edad para poder actuar bien, por eso están los equipos de apoyo escolar, que son psicólogos, psicopedagogos, también inspectores, ¿no es cierto? Pero plan de prevención, por ejemplo, para que no ocurra nada en el tema de su convivencia, relación con los demás. Entonces se hacen diferentes talleres. Tenemos programas de orientación, ¿no? Que hablamos de esos temas, principalmente temas de relación humana, temas de convivencia, temas de resolución de conflictos. Wow. También hay programas de intervención. Intervención si ocurre un conflicto, ya uno tiene que entrar con el equipo completo, que es el coordinador, después inspector, después esos psicólogos, para poder intervenir en el curso, para hacer el seguimiento también, para parar el conflicto. Eso, digamos, eso es como en todo Chile, en todo colegio en Chile es así, o sea, No, en general esa política, en general es así. Política del Estado tiene que tener ese también este plan de prevención, que involucra colegio con el equipo que hablamos, que involucra también la familia, a veces también involucran los expertos externos, que a veces son psiquiátricos, a veces también son psicólogas especiales de cada alumno. Entonces, ellos aportan con su relato, con su resultado, para poder que nosotros avanzamos juntos, ¿no? Siempre en colaboración entre el colegio, con su equipo, la familia, a veces también lo que es el tema de expertos externos. Sekarang kita ke gereja Gereja. Puerto Varas. Oh, ini Hati gereja Sud- ikoniknya ya? Iya, hati. Atas Serang? Wow, look at the mountain. Con permiso. Permiso. Wow. Qué lindo. Wow. Escucha. I lost. Me perdí. Pero es bonito. Vaquitas. Ah, está haciendo pipí. ¿Viste? Mira esta vista. Qué lindo. Precioso. So it's 4 p.m. I was just looking for a place to visit, some random place, and then I found this Monumento a los colonos alemanes. In fact, I'm here just because of the view, because it's beautiful. But yeah, look at this. Look at this. Beautiful. Wow. Unsern Ahnen. You just sit here. Okay. It's free with that view. And then looking at the cows. Wow. It's like the first Germans and their families here. Gottfried Held.
qué tan frío, how cold is the water. Oh. It's freezing cold. Buenos días. Una vez en la cara. Mira qué lindo la vista. Wow. Aquí está el desayuno. Patito. Duck. Patito, patito. ¿El pato muerde o no? No, yo creo que sí. ¿Tiene dientes? No, no tiene dientes, pero yo creo que te pueden morder igual. Oh, no, pato culiao. I don't know what pato eats. Hojas de lechuga, repollo, coliflor, pepino, pimiento, zanahoria, remolacha, espárragos, calabazas, manzanas, pera, granada, piña, uvas, plátano, guisantes naturales, alfalfa. Ah, vegetariano. Sí, Ah, no es carnívora. acuático. Oye, eso todavía Puerto Varas, También pueden ¿cierto? comer moluscos, insectos, peces pequeños, huevos de rana, caracoles de agua fresca, huevos de peces y ranas. Ah, come todo. Ay, como chino. Surabaya, pero eso está al frente de Java, Sumatra, Java, Bali. Eso, Y cerca de después Bali. viene- Aquí Yakarta, ¿Ya? aquí Surabaya, aquí Bali. Es como una hora nomás, 40 minutos. Está antes, No, es muy mira. cerca, es muy cerca. Mira que... ¿Y cuántas veces ya fuiste a Indonesia? No, yo estuve cuando era joven, cuando estaba delgado así como a ti, como tú, 25, 26 por ahí, Ah. anduve viajando. Yo vivía en Alemania y me fui a viajar al sudeste asiático. Spreekst du Deutsch? De un piso, de un piso. Oh. ¿Tú también? Sí. Yeah. Es un poco multilingual, ¿no? Eso de Velkommen, eso es de sueco, Suecia. Welcome, no, es sueco. Ah. Sí, es que mi mujer es Suecia, Ah. sueca. Pone aquí un pin en tu lugar, donde tú eres originario, allá, mira. Ah, ¿Te fijas? sí, Ahí, po. ¿no te fijas? No, vamos a ver, Indonesia. No. Ah, sí, ya, po, mira, de Bali. Hay algunos que Sí, han ya hay, venido. ya hay Pero, uno. ¿sabes qué? Esos que han venido no son de Bali, no son indonesios. Son ¿Qué? gente que ha estado allá radicada, alemanes, ingleses. Ah, pero ya fueron ahí. que lo han puesto como su casa, porque de allá venían más o menos. Claro. ¿Comprenden? Pero no hay ninguno en Surabaya. No, Surabaya, ninguno. Aquí está Vamos. Surabaya. El primer Surabaya, Eso, aquí, en Puerto Vara. ¿Qué te Y- parece? Eso. Bueno, ¿y ustedes viven ahora en Chile? ¿Están radicados en Chile? No, yo estoy viajando por aquí. Turista. So the owner gave kind of like this libro de visitas. So like everyone who visits here, they can read anything. It's look at this. Wow, amazing. So it's since look 2000. But the first Indonesian in Hostel Kompas del Sur. Let's leave a mark. Indonesia, Jawa. Jawa por el mundo. Look at the hostel, man. And look at this vibe. Kompas del Sur. This is the hostel. It looks really nice. And it's big. Look at this vibe. Qué lindo.